Podcast con Ari, te lo cuento aquí. No Chill Podcast con Ari. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de No Chill Podcast. El día de hoy te agradezco a ti, persona del internet, por haber llegado a mi video. Si ya estás suscrito, ya le diste me gusta, ya le diste comentar y compartir, gracias. Y si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas, dale suscribir, dale comentar, compartir, me gusta y todo lo que normalmente haces con aquel contenido que te gusta y aquel contenido que deseas continuar siguiendo hacia el futuro, porque si activas las notificaciones te van a llegar todas las notificaciones cuando se suba un nuevo video al canal. Así que gracias otra vez por el apoyo y comenzamos. Como lo vieron en el título del video, vamos a estar hablando de la migración, de esa migración que no se ve en Instagram y cómo es realmente vivir entre otras culturas. Como saben, yo soy venezolana, actualmente vivo en la ciudad de Boston y realmente como que no solamente a mí, es algo que le pasa a todas las personas a lo largo del tiempo cuando de pronto tienen que dejar su ciudad natal o tienen que salir de su país por alguna u otra forma o por alguna otra razón o motivación y tienen que llegar a otro país a aprender de pronto otro idioma, otra cultura, otras leyes y obviamente se ve la diferencia entre cuando viajas por turismo, viajas por placer, a cuando realmente estás en un lugar en el que tienes que formar una vida en ese lugar. Hay mucha gente que le pasa, por ejemplo en Venezuela pasa mucho con los gochos o la gente de la región andina que suele irse a la capital, que ellos no pierden su acento, que ellos tratan de mantener sus costumbres y que es una región con costumbres muy diferentes, pero que siempre en la capital como que también tienen sus propias costumbres, entonces de alguna manera les toca adaptarse a ciertas cosas. Por ejemplo, en la capital no se dice usted, nosotros en Caracas hablamos de tú y nos tuteamos, mientras que ellos son muy respetuosos y usan el usted y tratan de alguna manera mantenerlo incluso en la capital, pero suele haber a veces un poco de resistencia o a veces un poco de hasta burla en algunos sentidos y muchas veces muchos han tomado la decisión de dejar de hablar así. Otros por el contrario no, otros por el contrario se sienten orgullosos de sus raíces y prefieren mantenerlo. Creo que más o menos se puede extrapolar a cuando otras culturas también ingresan a otros países. Muchas veces ha pasado con culturas hispanas que de pronto llegan a Estados Unidos y quieren evitar cualquier tipo de rechazo, por lo que deciden que solo van a hablar inglés, deciden que se van a adaptar 100%, deciden que van a ser que sí los mejores ciudadanos modelos americanos 100%, aunque se llamen Rodríguez, porque no quieren o quieren evitar en lo más mínimo cualquier tipo de rechazo. Entonces son de esas generaciones que de pronto son Rodríguez, pero cuando tú vienes a ver el hijo o la hija o el nieto, no tienen idea de las raíces de sus abuelos o de sus papás, no tienen idea incluso del idioma. En cambio, hay otras familias completamente distintas que mantienen los dos idiomas o que mantienen tres idiomas y hablan todos los idiomas siempre en la casa desde muy pequeño y les exponen a los niños a esos idiomas y entonces los niños se mantienen con esas tradiciones y con esas costumbres. Más o menos lo mismo puede pasar en cualquier país. Incluso en Europa, incluso acá en Estados Unidos, incluso en el sur, cuando la gente migra, por ejemplo, a una Argentina, que es muy receptiva con los migrantes, por ejemplo, venezolanos, porque muchos argentinos en algún momento les tocó irse a Venezuela y ellos de alguna manera hacen eco de ese buen recibimiento que tuvieron de parte de Venezuela cuando ellos tuvieron la crisis y ahorita le han abierto las puertas a los venezolanos y aunque de alguna manera hay cierta condescendencia también porque es como que bueno, los venezolanos ahorita están pasando por ciertas situaciones y hay que apoyarlos y hay que ayudarlos, también hay una integración real de culturas. Hay otras culturas más renuentes, hay otras culturas que han sido, por ejemplo, con los venezolanos también, en el caso de la migración forzada, han sido más complicados, más xenofóbicos, ya aparecen como esos rechazos, no tanto por el hecho de ser venezolano en sí, sino porque hubo venezolanos que porque precisamente la migración venezolana fue forzada por temas políticos y económicos, a la gente que llegó a esos países no necesariamente hizo lo correcto y de alguna manera se creó un estigma de la población como que categorizando por el error de uno lo que hicieron todos. Que en realidad no necesariamente es así, no todas las personas que van a un sitio son malas, así como no todas las personas malas
vienen o cargan con la bandera de ese sitio. Hay personas que son malas y de pronto son de un país en específico, pero no necesariamente eso hace que toda la población de ese país sea mala nada más por eso. Entonces, valdría la pena pues considerar un montón de aristas. Creo que si lo vemos, por ejemplo, en Sudamérica, tenemos el ejemplo con Brasil, de que en Brasil hay muchos millones de personas, ellos hablan todos portugués y de alguna manera te puedes encontrar con ellos en el portuñol, que es esta mezcla entre español y portugués, que aunque tiene significaciones diferentes, puede tener ramificaciones que lo ayuden a uno a entender o que de pronto que te dé luces de lo que la otra persona quiere decir cuando, por ejemplo, la persona no habla inglés. A mí me pasó que yo tuve que tramitar toda mi visa por 10 días en Brasil. Yo las tramité por la ciudad de Brasilia, que es la capital, porque pues era la que menos tiempo de espera tenía, además era la más factible para económicamente hablando, para poder ir, además eran 10 días, había muchas cosas. Y ese lugar en Brasilia me di cuenta que, o sea, pude visualizar que ellos son muy parecidos a nosotros, que la cultura venezolana y la brasileña han estado hermanados desde incluso antes y no necesariamente por el idioma, sino por la forma de ser. El brasileño le gusta la fiesta, le gusta el salir, pero también son muy amables, son muy receptivos y tienen una cosa que es muy particular, que es que en la gastronomía nosotros también nos encontramos con ellos. Nosotros ya de por sí tenemos en gastronomía similitudes y a veces diferencias chistosas de que nos parecemos mucho a también la comida y gastronomía colombiana, pero la gastronomía brasileña se parece aún más a la mezcla de la gastronomía venezolana, porque al final Venezuela tiene eso, Venezuela es la mezcla de muchas culturas, porque en algún momento Venezuela fue el receptor de muchas culturas, desde españoles, desde italianos, portugueses, colombianos, argentinos, brasileños, entonces la identidad venezolana se formó de las diferentes identidades para realmente adoptar una nueva. Y esto creo que es lo que ha hecho que el venezolano sea tan permeable, para poder ajustarse a las culturas en otros países. Muchas veces son manos de obra calificada, pero pues por el momento al inicio les toca trabajar en alguna empresa de delivery o en algún lugar porque están empezando de cero, de pronto no tienen papeles, de pronto no han homologado los títulos, de pronto no han hecho algún trámite legal que pues está claramente limitado por la situación del país y por eso pues hay lugares y hay países que pueden hasta ser condescendientes con la forma de adoptar o de tratar al venezolano dentro de su cultura porque entienden que no tienen el país en este momento como para regularizar todos sus papeles ni nada, pero también entienden que son personas que están muy capacitadas o que de pronto pueden hacer las cosas bien porque tienen la disposición y a veces la disposición es lo más importante. De pronto no necesitas tener un currículum súper grande, sino solamente tener la disposición y la paciencia para lograr tus objetivos y para lograr hacer las cosas y para que en lo que sea, que seas bueno, que te levantes a la mañana y digas, si no me pagaran por esto, igual iría a este lugar, es lo que deberías como enfocarte más. Y ahí es cuando empieza todo este tema de las reinvenciones, porque de pronto encuentras a gente que pues tenía, era abogados o eran médicos y de pronto se vienen a Estados Unidos y de pronto no tienen la homologación y deciden, bueno, ¿en qué otra cosa soy bueno que me pueda a mí servir para pararme en las mañanas y aunque no me pagaran, tener la motivación para seguirlo haciendo? Y muchas veces encuentran eso en manejar, encuentran eso en el servicio, encuentran eso en la interacción con la gente, encuentran eso en otras empresas de atención al cliente, porque son empresas o son cosas que la gente con la interacción y con la manera de ser del venezolano hacen que les sea fácil ese tipo de lugares. También está obviamente los realtors, está obviamente todo el tema de las ventas, pero ya a veces eso requiere también una licencia, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Y, por ejemplo, también si nos vamos como a la parte ya de ver la inmigración sin romantizarla, cuando nos vamos a otras latitudes como la Unión Europea, que de pronto tienen diferentes idiomas,
y hay veces que se migra, no sé, a una Alemania, a una Holanda o a Países Bajos o a una Bélgica, que de pronto pueden entenderse en el inglés, pero el idioma nacional es otro, o incluso a zonas de España donde solamente hablan un idioma específico o que tienen como acepciones diferentes del idioma castellano, tienen distintas formas de decirlos o de pronto tienen el catalán. Entonces, todo eso al final lo que hace es que el venezolano o el migrante, quien sea, colombiano, hispano o incluso inmigrante de África o de Asia, tenga que tener capas de adaptación importantes en la que ya llega un punto en el que ya no estás, ya no eres ni del lugar de donde naciste o del que vienes y tampoco eres 100% del lugar en el que llegaste. Yo recuerdo que una vez estaba viendo a personas que decían como que cuando, por ejemplo, tus primos venían a Estados Unidos y de pronto estudiaban acá y volvían después a Venezuela o después volvían a Latinoamérica en general, y muchas veces la gente le decía, es que tú ya eres muy gringo o muy americano para el mundo latino. Y a veces también la gente decía, cuando que ellos decían que para el americano ellos eran muy latinos en el mundo americano. Entonces ya llega un punto en el que ya no eres ni de allá ni de acá, sino eres una concepción nueva, eres una adaptación nueva, eres una mezcla nueva, única, que te sirve a ti para, con tus decisiones hacia el futuro, tratar de formar familia o de cumplir tus objetivos. Creo que principalmente eso es lo más importante. Entendamos que a veces es eso, a veces somos una mezcla única, a veces somos a veces estamos demasiado felices por estar en un lugar y conocer culturas nuevas y de pronto conocer personas nuevas de diferentes culturas, interactuar con ellos, aprender de ellos, y de pronto eso te emociona conocer lugares nuevos, te emociona aprender de calles nuevas, te emociona tener el acceso a tecnología nueva o a lugares que de pronto como que remotamente pensaste ir y que ahora pues tienes la posibilidad y eso te motiva y te hace sentir que estás haciendo algo bueno y estás logrando algo en positivo, pero también tienes la otra parte que es toda la culpa que da cuando, por ejemplo, ves a tu familia que está reunida, que está celebrando y tú ya no puedes estar porque de pronto tienes que trabajar, o que ves a personas de tus amigos en diferentes lugares compartiendo con otras personas o celebrando ellos una fiesta, o por ejemplo no poder asistir al matrimonio de tu mejor amigo o de tu mejor amiga, o al nacimiento de tu sobrino, de tu ahijado, de tus primos. Es toda esa vida que pierdes, es toda de alguna manera como que esa vida que está siguiendo sin ti, porque tu vida también está siguiendo en otro lado sin ellos. Entonces, de alguna forma es como tratar, la tecnología está ayudando a que trates de conectar ambas realidades, que antes era un poco más complicado porque antes dependía de cartas o dependía de llamadas telefónicas, pero al mismo tiempo te hace que no te sientas ni de allá ni de acá. Termina siendo como un híbrido de los dos, que es esta mezcla única que uno tiene que apreciar, pero al mismo tiempo tienes que procesar de manera en la que te puedas adaptar sin perderte a ti mismo. Además, también procesar y entender que no tenemos por qué cargar con la culpa de no estar para los acontecimientos importantes de ese lugar, porque ya lamentablemente tu lugar con los acontecimientos importantes es lo que tú estás viviendo, es la realidad, es donde tú sacaste el lease, es donde tienes el contrato de alquiler, es donde tú estás haciendo tus cosas por ti, es donde tú estás creando tus proyectos, donde estás conociendo gente nueva, donde de pronto encontraste el amor, o donde de pronto encontraste ese lugar para crear familia, o donde encontraste ese trabajo de tus sueños. Es ahí, es ese lugar, es ese sentimiento, ese cambio. Porque cuando migras no solo dejas un país, te conviertes en un puente entre esos dos mundos y es como que de alguna manera eres vocero de ese lugar y tienes que hacerlo bien, y por eso se entiende, por ejemplo, cuando ha habido todo este tema de que les ha llegado a otros países la migración que no ha sido tan buena, porque es entendible que haya ciertos rechazos incluso porque pues de alguna manera la gente toma de referencia a esa persona que conoció
y generaliza. Y cuando caemos en las generalizaciones siempre hay todo un problema porque no necesariamente es así. No necesariamente esas personas son así. Y a veces hay incluso más capas si añadimos, obviamente, a todo este mundo normal, nuevo, digital, en movimiento, en transformación, las capas de machismo, de feminismo que pueden haber en ciertas culturas, cómo la multiculturalidad juega a favor o en contra de acuerdo a la ciudad en la que llegas, cómo te puede apoyar, cómo incluso puedes no perder tus costumbres, cómo incluso puedes incluso tener acceso a tu comida o a cosas de tu comida, encontrar productos que antes, por ejemplo, las personas migrantes venezolanas que eran mucho menos en no sé, en los años 2000 o de vuelta en los 90 o en los 80, tenían que viajar a Venezuela o alguien de Venezuela tenía que llevarle los productos y eran menos el acceso que tenían como para consumir una arepa o una chuchería o un dulce de Venezuela. Mientras que, por ejemplo, ahorita tú los snacks, los dulces, la harina pan o la harina de maíz blanco para hacer la arepa la puedes conseguir en cualquier lado. Además puedes conseguir los licores venezolanos, puedes conseguir un montón de cosas que antes no era tan accesible. Y eso hace que de alguna manera sea un poco más fácil. Incluso puedes conseguir restaurantes de comida venezolana en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en las principales ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos o en las principales ciudades de Europa, bien sea España, Francia o cualquiera de esos países, en sus diferentes principales ciudades, bien sea Madrid, Barcelona, Valencia o en el caso de Francia, París o Bordeaux, cualquiera de las ciudades internas también, puedes de pronto encontrar a alguien que está con su emprendimiento de comida venezolana, colocando música venezolana, colocando y manteniendo la cultura venezolana en ese país. Y se vuelve como ese punto de encuentro, se vuelve como ese lugar en donde la gente dice, bueno, este es el lugar donde puedo ir a comer, este es el lugar donde me puedo sentir en casa, aunque esté lejos. Y sobre todo en las festividades, mucha gente que se siente, que es cuando se siente más, porque por ejemplo en Latinoamérica es cuando más celebran, es cuando más familiar se vuelven las fechas festivas, digamos que es los momentos en los que tú extrañas más tener, por supuesto, todo este tema de tu comida y de tu gente cerca. Entonces, pues si podemos agradecer algo, 100% sería que la tecnología nos acerca a pesar de estar lejos, pero también es bueno recordar y entender que no siempre vamos a ser 100% de un lugar ya cuando tomas la decisión de emigrar o ya cuando pasas tiempo en otra cultura y en otro lugar, porque la mezcla cultural que tienes va a seguir prevaleciendo y siempre vas a hacer mucho de lo otro para ese nuevo lugar. Y es algo con el que vas a tener que lidiar, vas a tener que entender que hay veces que te tienes que confortar a ti mismo, te tienes que decir todo va a estar bien y vas a tener momentos en los que sientas culpa y te toca soltar esa culpa porque arrastrar esa culpa de no estar para los momentos importantes que pasan en otro lugar que ya no estás tú tan involucrado, llega un punto en el que te drena, más bien te hace deprimirte o te hace sentir que no lo estás logrando o que no estás haciendo las cosas y realmente uno se tiene, cuando estás fuera, que enfocar 100% en lograr y alcanzar las cosas para lo que es bueno, lograr y alcanzar las cosas para lo que hacia el futuro podemos construir. Yo creo que la globalización ha permitido que el mundo conozca las diferentes técnicas, las diferentes formas de compartir, de conectarse, pero también ha permitido que la gente pueda ver o percibir desde otras latitudes un poco de otras culturas y de alguna manera decidir si quieren dar ese paso cuando tienen la decisión y ojalá el mundo pueda ser hacia el futuro así, que la gente no tenga que moverse de un país
por ser forzado, sino tenga que moverse de su país, o si quiere moverse de su país, sea por oportunidades, sea por decisiones, sea por motivaciones y sea para cosas mejores. Creo que por ejemplo, muchos países latinos muchas veces se ven forzados a emigrar a un Estados Unidos o a la misma Europa por necesidad y no por motivaciones de crecimiento o de lo mejor. Entonces, ojalá el mundo se arregle hacia el futuro o podamos construir una sociedad que sea mucho más integral y que le permita a las futuras generaciones moverse por decisiones, moverse por motivaciones y construya este cambio que ha habido en Venezuela recientemente y este cambio que está habiendo en el mundo con toda la multiculturalidad y de las principales metrópolis de el mundo, algo que pueda unir a las personas y pueda realmente marcar la diferencia. Creo que el país que dejé siempre va a vivir en mí y eso creo que lo puede decir todo migrante y también van a vivir en mí todos los países en los que he vivido, en los que he compartido o incluso en los que he visitado como turista, aunque no siempre va a ser lo mismo, creo que siempre vas a tener partes de eso en ti. Entonces, cuando migras, no solo cruzas fronteras o cruzas mares, sino que cruzas versiones de ti que se quedan en ese tiempo, en esos lugares. Y sí, somos un puente entre culturas. Migrar también es reinventarse. Ser extranjera y local al mismo tiempo se puede. Y pues al final del día, adaptarse no es desaparecer, no pertenecer del todo a ningún lugar está bien, porque te conviertes en ese puente que hace y que te permite a ti crecer y transformar esas versiones de ti que hacia el futuro van a permitirte a ti que puedas y tengas muchas cosas y anécdotas para contar hacia el futuro. Además te da visiones de crecimiento, te da visiones de patrones diferentes y te ayuda incluso a pensar de acuerdo a tu ámbito laboral, incluso en la integración, incluso en esas cosas que a veces nosotros decimos que bueno, que buscamos la integración o que queremos apostar por esa realidad o ese futuro mejor y en realidad si no nos ponemos empáticos, si no nos ponemos en los zapatos del otro, si no cambiamos nuestras formas a veces rígidas de pensar y nos ponemos un poquito a entender las diferencias, no vamos a avanzar realmente como mundo. Entonces, ojalá la multiculturalidad y todo el tema de las migraciones permita que los diferentes países receptores encuentren en esto una oportunidad para abrirse a la integración, para encontrar algo bueno también en ese caos, en esas versiones de nosotros que son los migrantes y aprovechemos de formar y de inculcar eso hacia el futuro para que las generaciones futuras sean mucho más empáticas y crezcan hacia lo mejor y siempre se guíen hacia eso. Gracias por ver este episodio. Espero que haya sido un episodio que les haya acompañado y si estás ahorita en esta posición de tener que emigrar y te toca a ti estar de ese lado de la pantalla, espero que puedas entender que, de nuevo, emigrar es mucho más de lo que se ve en Instagram y a veces esos lugares bonitos, ese café, ese momento con amigos en ese post que montó la persona, es el único momento feliz o es el único momento tranquilo que tuvo esa semana o ese día, porque tuvo muchas otras cosas y emociones pasando que jamás la gente va a saber. Aprovechen de reinventarse y de ser sus mejores versiones, porque al final del día eso es lo mejor que podemos hacer. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.